Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 47 del libro Maestría de Robert Greene. Estrategias para la fase creativa activa. No pienses en qué preguntas, simplemente no dejes de preguntar. No te preocupes por lo que no puedas responder y no intentes explicar lo que no sabes. La curiosidad es su propia razón. ¿Acaso no te sobrecoge contemplar los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura detrás de la realidad? Y este es el milagro de la mente humana, usar sus construcciones, conceptos y fórmulas como instrumentos para explicar lo que el hombre ve, siente y toca. Intenta comprender un poco más cada día. Ten una curiosidad sagrada. Albert Einstein. Mientras los futuros maestros emergen de su aprendizaje, enfrentan el mismo dilema. En realidad nadie los ha instruido sobre el proceso creativo y no existen libros ni profesores a quienes acudir. Peleando solos por ser más activos e imaginarios con los conocimientos que han adquirido, desarrollan su propio proceso, acorde con su temperamento y el campo en que se desenvuelven. Y en esas evoluciones creativas podemos detectar algunos patrones y lecciones básicos para todos. Las siguientes historias de 9 maestros revelan 9 enfoques estratégicos de la misma meta. Los métodos que ellos emplean pueden aplicarse a cualquier campo, porque se relacionan con las facultades creativas del cerebro que todos poseemos. Intenta asimilar cada uno de ellos, enriqueciendo así tu conocimiento del proceso de la maestría y ampliando tu arsenal creativo. 1. La voz auténtica. De chico, en Carolina del Norte, John Coltrane, nacido en 1926, adoptó la música como pasatiempo. Era un joven ansioso que necesitaba una salida para su energía contenida. Comenzó con el corno alto, luego pasó al clarinete y finalmente se quedó con el saxofón alto. Tocaba en la banda de la escuela y para quienes lo veían tocar entonces, él era un miembro totalmente insignificante del grupo. En 1943, su familia se mudó a Filadelfia. Una noche, poco después de la mudanza, Coltrane asistió por casualidad a una presentación del gran saxofonista del bebop Charlie Parker y al instante se paralizó de emoción. Nunca había oído tocar a nadie así y jamás se imaginó esas posibilidades musicales. Parker inclinaba y hacía cantar su instrumento de tal manera que éste se fundía con su propia voz, y al oírlo tocar parecía posible sentir lo que él sentía. A partir de ese momento, Coltrane fue un hombre poseído, siguiendo a su manera las huellas de Parker. Esa sería ahora su tarea en la vida. Coltrane no estaba seguro de poder alcanzar tales alturas, pero sabía que Parker estudiaba intensamente todo tipo de música y practicaba su instrumento más que nadie. Esto casaba a la perfección con sus propias inclinaciones. Siempre había sido un solitario y nada le gustaba más que estudiar y ampliar sus conocimientos. Empezó a tomar cursos de teorías en la escuela de música y comenzó a practicar noche y día con tal asiduidad que sus boquillas enrojecían con su sangre. Entre prácticas iba a la biblioteca pública y escuchaba música clásica, ávido de asimilar todas las posibilidades armónicas concebibles. Practicaba las escalas como loco, desquiciando a su familia. Hacía ejercicios de libros de escalas concebidos para piano y los usaba para el saxofón, pasando por todas las claves de música occidental. Comenzó a tocar en conciertos con bandas de Filadelfia hasta alcanzar su primera incursión importante en la orquesta de Dizzy Gillespie. Este lo hizo cambiar al saxofón tenor para tener un sonido más semejante al de Charlie Parker. Y en cuestión de meses, Coltrane ya dominaba el nuevo instrumento gracias a interminables horas de práctica. Durante los 5 años siguientes pasaría de una banda a otra, cada cual con diferentes estilos y repertorio.
Esta existencia sin rumbo le sentaba bien. Sentía la necesidad de interiorizar cada estilo musical imaginable. Pero esto también le causó algunos problemas. Cuando llegaba el momento de tocar solo, se sentía torpe y vacilante. Tenía un inusual sentido del ritmo, un peculiar estilo saltarín no muy acorde con las bandas en las que él tocaba. Sintiéndose cohibido cuando llegaba la hora de un solo, optaba por imitar la forma de tocar de otros. Cada tantos meses experimentaba de pronto con un nuevo sonido que había oído. A algunos les parecía que el joven Coltrane se había perdido en medio de todo su estudio y errancia. En 1955, Miles Davis, líder del famoso cuarteto de jazz de la época, decidió correr el riesgo e invitar a Coltrane a su grupo. Como todos los demás sabían que ese joven era el más brillante ejecutante desde el punto de vista técnico, resultado de muchas horas de práctica, pero también detectaba en su trabajo algo raro, una voz que pugnaba por salir a la superficie. Alentó a Coltrane a seguir su senda y no mirar atrás. En los meses que siguieron, Davis lamentaría en ocasiones su decisión. Había soltado algo que era difícil de integrar en su grupo. Coltrane solía iniciar acordes en los momentos más extraños. Alternaba paisajes rápidos con tonos largos, dando la impresión de que varias voces se conjugaran al mismo tiempo en el saxofón. Nadie había oído jamás ese sonido. Su tono era igualmente peculiar. Tenía su propia voz, su propia manera de sujetar firmemente la boquilla, hasta dar la impresión de que era su propia voz grave la que emergía del instrumento. Su forma de ejecución tenía una corriente subterránea de ansiedad y agresividad que dotaba a su música de una sensación de apremio. Aunque a muchos les desconcertaba ese nuevo y extraño sonido, algunos críticos comenzaron a advertir algo interesante en él. Un autor describió lo que salía del saxofón de Coltrane como pliegos de sonido, como si tocara grupos de notas a la vez y arrasara al oyente con su música. Y aunque, para entonces, ya recibía reconocimiento y atención, Coltrane seguía sintiendo inquietud e incertidumbre. A lo largo de sus años de práctica y ejecución, no había cesado de buscar algo que apenas sí podía poner en palabras. Quería personalizar su sonido al extremo, convertirlo en la encarnación perfecta de lo que sentía, a menudo emociones de naturaleza espiritual y trascendental, y por tanto difíciles de verbalizar. Por momentos, su ejecución cobraba vida, pero otras veces la sensación de su voz se le escapaba. Quizá, en realidad, todos sus conocimientos lo entumían e inhibían. En 1959 dejó a Miles, un grupo, para formar su propio cuarteto. En adelante experimentaría y probaría casi todo hasta encontrar el sonido que él buscaba. Su pieza, Giant Steps, en su primer álbum importante del mismo nombre, era un ejercicio de música poco convencional, usando peculiares progresiones de acordes que avanzaban en terceras, con constantes cambios de claves y acordes. La música avanzaba de modo frenético. Sus progresiones de acordes en terceras terminaron por conocerse como cambios Coltrane, y hoy los músicos las siguen usando para recurso en la improvisación jazzística. Ese álbum fue un gran éxito. Varias de sus piezas se convirtieron en clásicos del jazz, pero el experimento dejó frío a Coltrane. Ahora quería regresar a la melodía, algo más libre y expresivo, y se vio volviendo a la música de su infancia. Los Espirituales Negros, en 1960, creó su primer gran éxito popular, una versión ampliada de la canción My Favorite Things del clamoroso musical de Broadway The Sound of Music. Lo tocó con el saxón soprano, en un estilo que parecía casi oriental, combinando con los toques de Espirituales Negros. Todo ello junto con su inusual propensión a cambios de acordes y escalas rápidas. Era una extraña mezcla de música experimental y popular, diferente de todo lo que se había hecho hasta entonces.
Coltrane era ahora como un alquimista, envuelto en una búsqueda casi imposible por descubrir la esencia de la música, por hacerla expresar más honda y directamente las emociones que él experimentaba, por vincularla con el inconsciente y, poco a poco, parecía acercarse a su meta. Su balada Alabama, escrita en respuesta al estallido de una bomba en una iglesia de Birmingham, Alabama, por el Ku Klux Klan en 1963, parecía capturar algo esencial de ese momento y el espíritu de la época. Parecía ser la encarnación de la tristeza y la desesperación. Un año después apareció su álbum A Love Supreme. Fue grabado en un día e hizo que la música fuera una experiencia religiosa para él. Ese disco tenía todo lo que él había perseguido, amplios movimientos que duraban tanto como quería, algo nuevo en el jazz y un efecto como de trance en los oyentes, conteniendo al mismo tiempo el sonido tesonero y el talento técnico que lo distinguían. Fue un álbum que expresó ese elemento espiritual que Coltrane no podía poner en palabras. Causó sensación, atrayendo a un público nuevo a su música. Quienes veían sus actuaciones en vivo en ese periodo proclamaban la excepcionalidad de la experiencia. Como lo dijo el saxofonista Joe McPhee, creí morir de la emoción. Pensé que iba a explotar ahí mismo. La energía no dejaba de aumentar y pensé, válgame, no voy a aguantar. El público se volvía loco y algunas personas gritaban impulsadas por la intensidad del sonido. Parecía que la música del saxofón de Coltrane fuera una traducción directa de un profundo ánimo o sentimiento suyo, y que él podía mover a la audiencia en cualquier dirección que él quisiera. Ningún otro jazzista tenía tal efecto en el público. Como parte del fenómeno de Coltrane, cada cambio que introducía en el jazz se adoptaba de repente como la última tendencia. Canciones largas, grupos más grandes, panderetas y campanas, sonidos orientales, etcétera, etcétera. El hombre que había pasado 10 largos años asimilando los estilos de todas las formas de la música y el jazz se había convertido ya en quien imponía las tendencias a otros. La meteórica carrera de Coltrane, sin embargo, se interrumpió en 1967, cuando murió de cáncer en el hígado, a los 40 años de edad. En la época de Coltrane, el jazz se había convertido en una celebración de las individualidades. Intérpretes como Charlie Parker hacían del solo del jazz el eje de sus obras. En él solo, el ejecutante vertía su voz especial. Pero, ¿qué es esa voz que tan claramente se abre paso en la obra de los grandes? No es algo que podamos poner en palabras. Los músicos expresan algo profundo en su naturaleza, su particular composición psicológica, incluso su inconsciente. Esto se manifiesta en su estilo, sus singulares ritmos y fraseos. Pero esa voz no emerge solo de ser uno mismo y soltarse. Una persona que tomara un instrumento y tratara de expresar esa cualidad al instante solo produciría ruido. El jazz o cualquier otra forma musical es un lenguaje, con convenciones y vocabulario. Así, la extrema paradoja es que quienes más impresionan con su individualidad, Joel Coltrane el primero, son quienes, antes que nada, sumergen por completo su carácter en un largo aprendizaje. En el caso de Coltrane, este proceso puede dividirse nítidamente. Poco más de 10 años de intenso aprendizaje, seguido por otros 10 de, quizá, la explosión creativa más pasmosa de la música moderna, hasta su muerte. Al dedicar tanto tiempo a aprender la estructura, desarrollando la técnica y asimilando todos los posibles estilos y formas de ejecución, Coltrane acumuló un vocabulario inmenso. Una vez que todo eso se fijó en su sistema nervioso, su mente pudo concentrarse en cosas más elevadas. A un paso cada vez más veloz, pudo combinar todas las técnicas que había aprendido en algo más personal, siendo tan abierto a explorar y probar cosas. Pudo descubrir en forma azarosa las ideas musicales
que le ajustaban. Con todo lo que había aprendido y dominado, pudo cambiar ideas y estilos de manera muy peculiares, siendo paciente y siguiendo el procedimiento. La expresión individual fluyó de él en forma natural. Personalizó cada género que él trabajó, de blues a las tonadas de Broadway. Su voz auténtica, con su tono ansioso y urgente, era un reflejo de su singularidad de nacimiento y la obtuvo a lo largo de un extenso proceso orgánico, expresando su ser más profundo y sus emociones primarias. Creaba un efecto visceral en los oyentes. Entiende. Último párrafo. El mayor impedimento a la creatividad es tu impaciencia, el deseo casi inevitable de apresurar el proceso, expresar algo y causar sensación. Lo que ocurre, en tal caso, es que no dominas lo básico, no tienes un vocabulario real a tu disposición. Lo que confundes con ser creativo y distintivo es más bien una imitación del estilo de otros, o peroratas personales que en realidad no expresan nada, pero el público no se le puede engañar. Siente la falta de rigor, la calidad imitativa, la urgencia de recibir atención y vuelve la espalda, o elogia con moderación y olvido pronto. La mejor ruta es seguir a Coltrane y amar el aprendizaje por sí mismo. Quien pase 10 años asimilando las técnicas y convenciones de su campo, probándolas, dominándolas, explorándolas y personalizándolas, inevitablemente encontrará su voz auténtica y dará origen a algo único y expresivo.